Harto tema para desmenuzar y es por eso que estamos con el ministro vocero de Gobierno, Jaime Belolio. Ministro, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, pues muy buenas noches. Partamos por lo que acabamos de ver y que te dice relación con esta polémica que se ha armado a propósito de la decisión del Gobierno de llevar este proyecto aprobado ya en la Cámara y que va a ser votado el miércoles en el Senado del segundo retiro del 10% al Tribunal Constitucional. ¿Llegó tarde el Gobierno? ¿Encrispa los ánimos? A ver, en primer lugar, para dejarlo muy claro y para tranquilidad de todas las personas que nos están viendo, retiro o segundo retiro de 10% va sí o sí. Nosotros lo que estamos planteando es que ese retiro tiene que ser de manera legal, tiene que ser además acotado a las personas que más lo necesitan y en tercer lugar, aquellas personas que tienen altas rentas tienen que pagar los impuestos correspondientes. Porque de lo contrario serían 1.000 millones de dólares que irían en beneficio de las personas con las más altas rentas. Por eso que presentamos ese proyecto nosotros en el Senado para hacerlo legal. Y el otro decidimos ir al Tribunal Constitucional porque la primera vez que se hizo un retiro nos dijeron que era por una única vez, excepcionalísimo y que no iba a haber otro. Y después presentaron un segundo y han presentado otros 10 proyectos en el mismo sentido, es decir, a través de transitorios de la Constitución, establecer casi que una Constitución paralela. Eso es una trampa a la Constitución, es una trampa a las reglas. Ministro, perdón, y si el primer retiro no fue inconstitucional o al menos el Gobierno no recurrió al 13, ¿por qué este sí? ¿Y por qué el Gobierno termina de alguna manera subiéndose al carro del 10% cuando ha dicho, el ministro Briones ha estado acá en este estudio diciendo una y mil veces que esto desde el punto de vista técnico es una mala decisión, pero el Gobierno finalmente llega a lo mismo, a proponer un segundo retiro del 10%? A ver, dos cosas. Entonces, el primer retiro podía no ser inconstitucional toda vez que era por una única vez. Pero ahora se transformó esta lógica de saltarse la Constitución, de hacer una trampa constitucional, una ilusión constitucional en un modus operandi. Entonces, por eso tenemos 11 en total. O sea, solo para dejarlo claro, ¿el primer retiro fue constitucional de acuerdo a usted? El primer proyecto tenía discusión entre los abogados constitucionalistas si estaba bien o no, toda vez que de acuerdo al gobierno, el quórum que se exigió en ese momento era de 3/5, pero más que meternos en el detalle, al final se hizo y era una circunstancia en el país que era distinto. En esta se ha ocupado de esta fórmula para eludir la Constitución. O sea, si alguien quiere, por ejemplo, que el Congreso tenga la posibilidad de presentar proyectos con gasto, bueno, tiene que modificar la Constitución en esa parte y no hacer una trampa para decir que está haciendo otra cosa para finalmente quitarle un poder al Ejecutivo, que es, por ejemplo, presentar proyectos que significan gasto, segundo los que tengan que ver con seguridad social. Entonces, nosotros presentamos un proyecto de retiro de 10% para que vaya sí o sí, pero queremos que sea legal, que sea más acotado y que no produzca el mismo daño que produce el otro. Solo como ejemplo, el proyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados significa un mayor costo para el Estado de 3.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares van en mayores pensiones básicas solidarias, porque habrían 4 millones de personas sin fondos de ahorro, y 1.000 millones de dólares para las personas de más altos ingresos porque no pagarían esos impuestos, lo cual nos parece lo más contradictorio que hay en el momento que estamos viendo en el país. Ministro, pero si el Gobierno finalmente iba a presentar un proyecto de retiro del 10%, insisto en el punto que ha dicho el mismo Gobierno que es una mala idea y que está en desacuerdo, ¿no es una medida reactiva llegar después de que se presenta este segundo proyecto por parte de la diputada Pamela Giles y recurrir al Tribunal Constitucional sabiendo lo que eso puede generar desde el punto de vista del clima político? Porque si van a terminar en lo mismo con algunas diferencias técnicas como el tope, como si se tributa o no, si se tiene que devolver o no, pero el Gobierno ya a proponer el 10%, ¿no era mejor hacerlo antes de manera y no de manera reactiva? Llegar después del... Nosotros propusimos hacer esta discusión en la Cámara de Diputados, sin embargo los mismos diputados nos dijeron que lo hiciéramos en el Senado para que estuviera vinculado también con la conversación de verdad, de fondo, que es cómo mejoramos nuestro sistema de pensiones. Pero después de que aparece el proyecto en la Cámara. Después de que había aparecido... Por eso digo, si el Gobierno lo iba a terminar haciendo, ¿por qué no hacerlo antes? Previendo el escenario. Pero lo que pasa en eso, Iván, es que cuando te dice, mira, es como una frase típica que ocupa la oposición, de que es tardío e insuficiente. Entonces, hoy día es casi impopular decir que otros organismos internacionales como el FMI o el Banco Mundial, cuando miran lo que ha hecho Chile para la ayuda en esta red de protección social, que ha sido, entre otras cosas, el IFE, el bono de clase media, el bono COVID, la entrega de las canastas de alimentos, que ha llegado a 14 millones de personas. Y nosotros hemos hecho un paquete fiscal importante, son 12.000 millones de dólares. Pero es imposible competir con 18.000 millones de dólares que fue el primer retiro. O con este otro segundo retiro, tal como estaría, que sería una transferencia además o un beneficio a las personas de más altos ingresos por 1.000 millones de dólares. Eso no está bien. ¿Usted comparte que es un regalo del Estado, como dijo la ministra Saldívar? No, lo que ocurre son plata de los contribuyentes, son plata de las personas. Pero ojo, que es plata de las personas que no pagaron impuestos. Porque cuando uno le cobran los impuestos por los ingresos, se deduce lo que va a la AFP. Pero no es que el Estado esté regalándole plata. No es que esté regalando, sino que no se cobra un impuesto, que significa para el Estado 1.000 millones de dólares. Y por supuesto que eso no está bien. Además, si es que esa misma plata después de ingresar a una APB, le regalas, o sea, más que regalas, sería por dos, un subsidio por 2 veces. Y eso no está bien. Eso fue parte del primer retiro y nos parece que es inadecuado. Entonces, de nuevo, el retiro va sí o sí,
pero tiene que ser con ciertos bordes. ¿Cuáles son ellos? A nosotros nos parece, tal como está el proyecto hoy día, porque mañana se van a cambiar algunas cosas de todas formas, tal como está, el 96% de los chilenos podría acceder a él. ¿Y va a terminar pareciéndose mucho al proyecto de la diputada Giles? Probablemente, ¿no? Es muy probable que termine pareciéndose harto al otro, pero nosotros queríamos también hacer el punto de que la manera de mejorar las pensiones en el futuro no es estar sacando ahorro. Si el proyecto que nosotros presentamos a la Cámara de Diputados y se aprobó en su momento de reforma a las pensiones, si hubiese ya estado en vigencia, habríamos mejorado a 800.000 personas sus pensiones, particularmente clase media y mujeres. Entonces, nos interesa ir a ese tema de fondo y ahí la senadora Goich y el senador Letelier están contribuyendo a que podamos llegar a ese acuerdo. Así que ojalá que la próxima noticia que tengamos, más allá del retiro del 10%, sea que llegamos a un buen acuerdo en materia de pensiones, que es lo que realmente quieren los chilenos. Mucha gente la está viendo a esta hora de la noche y se pregunta si esto es efectivamente un retiro, el proyecto del gobierno, o es un autopréstamo, porque la gente tendría que devolverlo. ¿El gobierno está dispuesto a transar en eso? Porque entiendo que estarán dispuestos a transar en el monto, estarán dispuestos a transar en el tope, sí, a lo mejor en los plazos. Sí, por supuesto. A ver, los plazos... Es decir, cuándo esto se entrega depende de los senadores en la discusión que van a tener el día de mañana. Lo mismo con respecto a restituir, digamos, lo que se sacó del fondo de pensiones. Nosotros sí queremos hacer el punto es que si mañana queremos tener pensiones que sean dignas, que sean buenas, estar sacando los fondos, obviamente que no contribuye a esa misma señal. O sea, este no es un retiro, es un autopréstamo. No, no es un autopréstamo, sino que es una manera de hacer un retiro excepcional dadas las condiciones que estamos viendo. Pero tengo que devolverlo. Pero eso es algo que, por supuesto, se va a discutir mañana. Y si mañana se saca esa parte, y por tanto que sea voluntario la restitución de esos fondos, bueno, está bien, así seguirá el proyecto. ¿Y están dispuestos a hacer eso el gobierno? Nosotros estamos disponibles a negociar esos puntos. Pero ¿Y en lo que sea tributable? Lo que no sea tributable nos parece que no es algo que sea adecuado en el momento que está viviendo el país. Porque si no es tributable, como decíamos, serían $1.000 millones para las personas de más altos ingresos. Y eso no está bien, especialmente cuando nuestro foco tiene que estar puesto en las personas más vulnerables y la clase media. Entonces, para ellos es donde nosotros queremos hacer todos los esfuerzos y establecer una exención tributaria. Para las altas rentas simplemente no se corresponde con el Chile de hoy. Ministro, yo le decía al comienzo de la entrevista que probablemente recurrir al Tribunal Constitucional va a crispar más todavía los ánimos políticos. Hay voces desde la oposición, le cito concretamente al senador Guillé, que dice que el país no resiste 16 meses más con Sebastián Piñera y están pidiendo elecciones anticipadas, están pidiendo una serie de medidas para terminar anticipadamente el periodo de gobierno del presidente Piñera. Primero, ¿qué le parece llegar a ese punto? A ver, yo creo, Iván, que lo que no resiste el país es que hayan personas antidemocráticas que no quieran seguir las reglas, que quieran transgredirlas de forma permanente y no estén disponibles a renunciar a la violencia como un método de acción política. ¿Como por ejemplo quién? La democracia tiene básicamente esas dos condiciones básicas. Uno, que tú tienes que seguir las reglas y la manera de resolver las discrepancias es a través de votaciones y no a través de la fuerza. No a través de las amenazas, como hemos visto lamentablemente a partir de redes sociales y otros, de la lógica de la funa, de cancelar la diferencia. Lamentablemente hemos visto algunos que hacen eso. Por de pronto, el Partido Comunista estuvo en contra del acuerdo del 15 de noviembre, estuvo en contra del plebiscito, estuvo en contra de que se pusiera en votación ese mismo proceso, luego ahora quiere cambiar las reglas después de que 7,5 millones de chilenos votaron porque hubiese una constituyente con ciertas condiciones. Pero eso obviamente por ejemplo, es lo un que espíritu... dice el senador Guillé, que dice el país no resiste más 16 meses con el presidente Piñera. Quiero ir a lo mismo, porque en el fondo eso es un espíritu poco democrático. Cuando hay alguien que quiere transgredir las reglas de manera sistemática, cuando alguien que quiere hacerle trampa a la Constitución de manera sistemática y que quiere presionar por la fuerza a hacer cosas, es una actitud muy poco democrática. Y cuando hay un senador que fue candidato presidencial y desconoce hoy día los resultados de esa elección presidencial, significa que hay muy poco aprecio por la democracia. Nosotros lo que esperamos en estos 16 meses que nos queda es que tenemos desafíos gigantescos como el país. Primero, salir de la pandemia. Todavía no ha terminado ella y recién en marzo se están esperando de que pueda llegar la vacuna y otra. Y además podemos tener una segunda ola, para lo cual nosotros sí estamos preparados y si es necesario activar de nuevo un IFE, ahí lo vamos a tener. Segundo, necesitamos también recuperar los empleos que se han perdido. Son 2 millones de trabajos que se perdieron. Y tercero, tenemos una serie de elecciones que vienen en adelante que son clave, más la agenda legislativa de reforma a las pensiones, de reforma en materia de seguridad, reforma a carabinero. Entonces, tenemos mucho por delante y aquellos que simplemente no creen en la democracia o más bien creen en la lógica del odio, de la división, al menos no van a tener eco en el gobierno. Nosotros creemos en el diálogo, en la razón, creemos en la democracia, creemos en las instituciones. Ministro, apelo a su trayectoria de diputado. Viéndolo ahora como ministro, ¿qué le parece la esfera de influencia, el protagonismo y lo gravitante que ha sido una figura como Pamela Giles, que logra aglutinar a parlamentarios de su sector y que incluso hace que el gobierno, por reacción, termine presentando un proyecto paralelo al de ella? Usted fue diputado.
¿Qué le parece el peso y lo gravitante que se ha terminado siendo el manejo de redes sociales y todo lo que hace? No hay ninguna duda de que la diputada Giles ha sido muy hábil en la forma en que ha presentado los distintos proyectos. Y yo creo que la clave es que en una sociedad... ¿Obligó al gobierno a este segundo proyecto? No, más que obligar, nosotros obviamente esto fue algo que se aprobó por harta votación en la Cámara de Diputados. Nosotros insistimos en que nos parece que es una medida que es inadecuada para las pensiones de futuro, pero resolvimos presentar un proyecto de retiro del 10% porque queremos que vaya sí o sí, pero que sea acotado, que vaya para aquellos que más lo necesitan, que es lo que han dicho además las personas que han promovido esta idea, y que aquellas personas que tienen las más altas rentas paguen los impuestos. Entonces, sí me parece que hay que hacer una reflexión también de que no es posible que haya parlamentarios que cambien de opinión según lo que dicen las redes sociales o no, según la cantidad de trending topics o de likes que tengan en Twitter. Hay algunos que tienen muchos seguidores en Twitter, pero en verdad son seguidores de sus seguidores. No se atreven a, con convicción, decir realmente qué es lo que piensan. Y lo dicen en los pasillos, lo dicen para callado, pero no lo dicen en público. Eso le hace mal al debate parlamentario, le hace mal al debate de la democracia. Porque si yo no soy capaz de expresar mis ideas en público, por miedo a que me funen, a que me amenacen, a que circulen mis datos, a que me cancelen en la opinión pública, significa que le estamos haciendo daño a la esencia misma de la democracia liberal. Y esa hay que defenderla todos los días. Y hay gente que no cree en ella, que cree en la lógica de la violencia. Nosotros creemos en la lógica del respeto a la dignidad, de la justicia, de la libertad, y ahí es donde vamos a seguir insistiendo. Entonces, la diputada tiene todo el mérito y todo el juicio, digamos, para hacer propuestas. Lo que sí no puede hacer es fomentar la lógica más bien de la violencia, la lógica de la división. ¿Perdón, lo está haciendo? ¿Ah? ¿Lo está haciendo? Hay algunos mensajes que ella ha dado que me parece que son completamente inadecuados a una sociedad democrática, como burlarse de las personas de edad, como burlarse de otras personas que no piensan como ella. Eso no parece adecuado. Sí parece adecuado que ella presente sus ideas y eso es perfectamente legítimo y lo ha hecho bien. Por algo es que se han aprobado una serie de proyectos y ella ha subido en las encuestas. Entonces, restarle mérito sería absurdo. Y por supuesto que hay que escuchar las propuestas que ella está haciendo. A mí me gusta más que hacer un ataque personal, que me carga más bien la lógica del ataque personal, como otras sí hacen, es más bien ver cuáles son las ideas que se están proponiendo. Si esas ideas son convenientes o no son convenientes. Eso es lo que hace una sociedad democrática. Y yo espero que en estos 16 meses, en vez de tener aquellos que quieren cancelar la diferencia, que están pensando en quiénes salen y quiénes no, que más bien dejen de pensar en sí mismos, dejen de mirarse al espejo como que ellos fueran los únicos salvadores de la nación y lo que fuera, y más bien se pusieran a disposición de las urgencias y los dolores de los chilenos, que nos están pidiendo, salgamos bien de la pandemia, creemos de nuevo los 2 millones de trabajo para que sean con contrato y buenos sueldos, que hagamos una agenda legislativa que vaya hacia atacar aquellas cosas que son necesarias. Reforma a carabineros, como decía antes, la misma reforma a las pensiones, reforma a la salud, que es fundamental, no solo por la pandemia, sino que por lo que va a venir después. Ese tipo de temas están ahí puestos arriba de la mesa y son claves que los avancemos. Ministro Jaime Belolio, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Que tenga buenas noches.